Uno de los prerequisitos, uno de los programas que tendremos que tener dentro de nuestro sistema de gestión será el programa de control del agua. Ese agua que utilizamos de los procesos, ese agua que utilizamos para limpiar, para la higiene del personal, pues tendremos que controlarla y asegurarnos que es la adecuada. Pues bien, hemos de desarrollar un programa para este control, un programa documentado. Aquí vamos a ver pues un esquema del contenido que debería tener ese programa, que por supuesto incluiremos dentro de nuestro sistema PPCC. Aquí no hay ningún formato, ni bueno, no hay control de edición, simplemente aquí lo que vamos a comentar es el contenido. Primero identificamos el agua que usamos y el uso que le damos. Si es agua de limpieza, si es agua de proceso, si es agua para higiene del personal. Bueno, pues eso lo tendremos que definir y cada empresa será diferente. En algunos casos será más importante, pues por ejemplo, pues, porque usamos ese agua para nuestro proceso, pues para un amasado o para bueno, incluso como ingrediente de nuestro producto, pues ahí tendremos unos riegos asociados a ese agua, en otros casos será solo para la limpieza. Bueno, pues tendremos que definir para qué vamos a usar ese agua. Luego es importante también tener definido las fuentes de suministro. Si es agua de red, pues bien, ahí tendremos que controlar y tendremos que, en algún caso, pues pedirle algún tipo de certificado a la empresa suministradora del origen, por ejemplo, pues de un análisis, los análisis que han hecho, de las características de ese agua. Y, por otro lado, pues también puede ser que sea de un pozo. Aquí ya nos metemos ya en un tema un poco más complejo. Tendremos que, pues en este caso nosotros, pues igual tendremos que hacer tratamientos, tendremos que hacer aún más análisis para garantizar que el agua que vamos a utilizar cumple los requisitos que tiene que cumplir. En España, pues, por ejemplo, pues hay que tener presente que hay un Real Decreto, que luego comentaremos, que establece pues, los requisitos que ha de cumplir ese agua. O bueno, pues si es agua de pozo, tendremos que garantizar que se cumplen esos requisitos. También tendremos que ver qué tipo de almacenamiento. Si tenemos depósitos, de qué tamaño son esos depósitos, dónde están. Ya hemos comentado en el curso que hemos de tener unos planos y uno de los planos que nos piden las normas es un plano de las instalaciones de agua en las cuales tendremos que indicar dónde están, por ejemplo, los depósitos que tenemos en nuestras instalaciones. Si tenemos depósitos, pues posiblemente tendremos que contemplar el hecho de hacer algún análisis más después del depósito para ver, por ejemplo, pues a nivel de cloro, si en el tiempo que está el agua ahí pierde el cloro y baja a unos niveles inaceptables a nivel microbiológico. Posiblemente también tendremos que contemplar dentro de nuestro programa de control de agua limpieza de ese depósito, definir la periodicidad, desinfecciones. Bueno, pues eso también lo tendremos que considerar en nuestro programa de control de plagas. El plano que ya he comentado, que tendremos que tener. Y también tendremos que definir qué tipo de tratamiento. Habrá veces que tendremos que aplicar tratamientos. ¿Cuándo? Pues bueno, un ejemplo puede ser en el caso del pozo. Pero también se puede dar el caso en el que tengamos un depósito de almacenamiento de agua y que los controles del nivel de cloro diario pues nos dicen que está por debajo de 0,2 partes por millón. Bueno, pues eso igual nos lleva a tener que clorar nosotros ese agua para mantener un nivel de cloro adecuado. Pues bueno, pues tendremos que incluir dentro de nuestro programa de control del agua un tratamiento que es una clonación del depósito tal para asegurar unos determinados niveles de cloro. También dentro de nuestro programa, pues actividades de mantenimiento de las instalaciones, de limpieza de las instalaciones. Hemos comentado ya, por ejemplo, el tema de la limpieza de los depósitos, pero también, bueno, pues tenemos que contemplar y tener claro cuáles son todas las instalaciones que tenemos y los mantenimientos y las limpiezas que tenemos que hacer de esas instalaciones. Eso lo tendremos que definir también dentro de nuestro programa de control del agua. Y luego tenemos el control, los análisis, las mediciones que tenemos que hacer. Hemos de tener presente que como mínimo, y bueno, las normas ya lo dicen, que tenemos que hacer como mínimo anualmente un análisis microbiológico del agua para comprobar que los niveles microbiológicos son
los adecuados. ¿Dónde? Pues aquí siempre, en este caso y en la mayoría de los casos, tenemos que buscar el lugar más desfavorable. Si tenemos una línea de distribución de agua, pues siempre iremos a buscar ese punto que está detrás de los depósitos de agua, por ejemplo, y que es el punto más alejado, el punto en el cual el agua tiene que hacer un mayor recorrido. Bueno, pues también tendremos que hacer un control de cloro, como mínimo semanal, a no ser que la inspección nos diga lo contrario. Tendremos que hacer, pues ya va a ir en función si tenemos depósito o no. Aquí la referencia es el Real Decreto 140 del 2003. Estamos hablando, lógicamente, del Estado español. Y habrá veces que tendremos que hacer, pues, anualmente un análisis completo donde se miden, pues, otras cosas como pueden ser metales pesados, como pueden ser, bueno, una serie de parámetros que marca el Real Decreto. También tenemos que tener de las instalaciones en las industrias alimentarias como mínimo un análisis en el momento en que se pone en marcha la instalación completa. Es un análisis en el que se miran, pues, el decreto lo define, pero por ejemplo plaguicidas, metales pesados, es un análisis en lo que se mira todo y ahí lo que se busca es que, pues, las instalaciones no estén generando riesgos de contaminación del agua. Ahí hay que tener una vez normalmente cuando se pone en marcha la actividad y ya con eso es suficiente. Luego hay que hacer los controles de seguimiento, pero este tipo de análisis completo hay que hacerlo una vez al año. Al final la referencia, como he dicho, es el Real Decreto 140 del 2003. ¿Vale? Cosas que es importante que tengamos localizadas. Bueno, pues el contrato de suministro de la empresa no suministradora del agua, que será la situación más habitual. Y también, bueno, es conveniente que con esta empresa suministradora vayamos teniendo información sobre los ensayos que van haciendo y también tenemos que tener un registro de control de cloro que, como he dicho antes, como mínimo semanal, y es posible que la inspección pues en un momento dado nos diga que tenemos que hacerlo diario. Las analíticas de agua, que vuelvo como recordatorio, hemos hablado de que tenemos que hacer una analítica anual de microbiología y es posible, en función de las características de nuestras instalaciones, que tengamos que hacer un análisis de control anual. El análisis completo que lo haremos normalmente cuando se ponga en marcha la instalación. Bueno, pues estos son análisis que tenemos que realizar en nuestras instalaciones. Y bueno, esto es un ejemplo, esto que hemos comentado aquí es una guía del contenido que ha de tener nuestro programa de control de agua en nuestro sistema de gestión.